Para el estudio del tercer caso, que es un estudio de cálculo de malla puesta a tierra rectangular con varilla, tenemos los datos de terreno, donde vamos a insertar los datos del lado mayor, el lado menor, la resistividad de la primera capa, resistividad de la capa superficial, el espesor de la capa superficial, el área de la malla y profundidad de la malla. Luego, los datos de conexión, donde insertaremos el tiempo de despeje de la falla, la temperatura máxima de operación y la temperatura ambiente. Los datos de la corriente de falla, el factor de divisor de corriente, la corriente de diseño y malla. Luego vamos a insertar los datos del conductor y retícula. Para los datos de conductor y retícula tenemos el cálculo del conductor de puesta a tierra, corriente de diseño de malla, la sección transversal del conductor, la temperatura máxima de operación, la temperatura ambiente, tiempo de despeje de la falla, el cálculo del calibre del conductor, que es el conductor mínimo de diseño. Luego, el cálculo de la retícula de malla de puesta a tierra, tenemos que insertar los datos del lado mayor, el lado menor, la separación de la cuadrícula, el número de conductores paralelos a los lados mayor, el número de conductores paralelos al lado menor, la longitud total del conductor de la malla de puesta a tierra, para luego insertar cada dato de la tensión de toque y de paso. Tenemos las tensiones tolerables, donde vamos a insertar las tensiones de toque, las tensiones de paso, el factor de reflexión, factor de reducción de terreno. Allí vamos a indicar si es sin jabalina o con jabalina, en este caso con jabalina. Luego tenemos los criterios, que son de 50 kilogramos y 70 kilogramos. Vamos a colocar también la tensión de toque, la resistividad del suelo, el factor del espesimiento de la malla, factor correctivo de geometría de la malla, la máxima corriente de malla, la longitud total equivalente del conductor de malla, el factor del espesimiento de la malla para la tensión de toque, donde insertaremos el dato del factor del espesimiento de la malla, espacimiento entre los conductores paralelos, profundidad de la malla, número de conductores paralelos de la cuadrícula, diámetro del conductor, factor correctivo de efecto de las jabalinas, factor correctivo de la profundidad de los conductores. Luego el factor correctivo de la malla. En el cálculo de la tensión de paso, vamos a calcular la tensión de paso, la resistividad del suelo, el factor de espacimiento de la malla, factor correctivo de la geometría de la malla, máxima corriente de la malla, longitud total equivalente del conductor de la malla, el factor de espacimiento de la malla para tensión de paso. Vamos a colocar los datos del factor de espacimiento de la malla, espacimiento entre los conductores paralelos, profundidad de la malla, número de conductores paralelos de la cuadrícula en la dirección del lado mayor. Luego, donde están la opción para las jabalinas, nos indica el número de jabalinas que seleccionamos, el diámetro de las jabalinas, la longitud de las jabalinas, resistividad de la segunda capa y el espesor de la primera capa. Nos da un valor de la resistencia de puesta a tierra. Luego el potencial máximo de la malla, que es el valor que nos va a arrojar el programa para saber si nuestro diseño fue el diseño apropiado. En este caso observamos que nuestro diseño es el apropiado para este tipo de mallas. Para el caso 3 tenemos el caso C, que es el caso rectangular con varilla. Seguimos notando que son los mismos niveles de tensión de los ejercicios anteriores, de 13.000 kilovoltios a 115.000, un transformador de 30 MVA. Entramos a las propiedades de la malla,
Ya cuando la malla nos abrió, notamos que el tipo de mallado es distinto. Aquí se puede observar en la figura o en la gráfica el tipo o la especie de malla que estamos utilizando. Aquí podemos notar lo que es la resistividad del suelo o el estudio del suelo, las características del suelo. Luego entramos aquí a lo que son los conductores y varillas. Vemos los lados, los laterales, los conductores por fase o en su eje Y o en su eje X, pues como están balanceados. Los conductores, la profundidad, el tipo de conductor. El caso 3 es con 38 varillas, 0,75 su diámetro y una longitud de 32 pies. Y son barras Cooper, como se puede observar. Ahora vamos a la simulación de dicho ejercicio para ver qué nos dice TAC, si los datos introducidos son correctos. Él procede a hacer el cálculo de dicha malla con los datos ingresados. Esperemos unos segundos a esperar que él nos arroje el resultado de lo anterior explicado. Como son datos distintos en este caso, tardó un poquito. Bueno, ya que aparecieron los datos, también está correcto. Podemos notar que los datos de Excel y los introducidos en esta están correctos. Así terminamos con la simulación 3.